Y el papá de las niñas es un narcisista. El querer siempre estar con una familia, crear una familia, siempre es como aguantar. Te lo compro, pero gánatelo. ¿Cómo? Siendo una puta, siendo una buena mujer, trátame como debe ser. Le dije que me había lastimado el pie y que había perdido mis lentes y me dijo, eso te pasó por puta. Y ahí fue cuando me pegó. Me dio un golpe que de hecho traigo la quijada, la mandíbula como trabada. Yo no reaccioné, yo como que pues dejé que pasara, ¿no? Y pues lo primero que te pasa en la mente es en qué momento la persona que dice amarte o quererte en ese entonces se convierte en un monstruo para ti. Me sacó sangre de la nariz, ¿no? Y traía el labio como roto. Yo me acuerdo que incluso le decía a mis amigos, ¿por qué si yo lo amo, me hace esto, no? Siempre decía, es que estás bien gorda, ya deja de tragar, ¿no? Eran sus frases favoritas. Yo me dormía con las niñas y llegaba un punto en el que él me mandaba mensaje y me decía que yo le tenía que cumplir como mujer. Y como no le hacía caso, entraba a la recámara de las niñas y se paraba al lado de mí. Llegó un punto en el que yo accedía y terminaba yo llorando. Y fue cuando yo dije, ya perdí a mis hijas, ya me las quitó. Y le mandaba mensajes, le suplicaba, le decía que me regresara a las dos, que yo quería verlas, ¿no? ¿Qué más puede pasar, no? O sea, ya me quitó a las niñas, ya no me contesta ninguna de las dos, él tampoco me contesta. Que las dos sepan, nada se acaba hasta que dejas de girar en este mundo, ¿sabes? Extraño mucho su risa, su mirada, sus te amos. Hola. Hola. Es que luego me regaña mi audiencia porque no saludo, pero no saben que llevo 3 horas hablando con ustedes, ¿verdad? Perfecto. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Mi nombre es Miriam Hernández, tengo 40 años y me dedico a las ventas. Muy bien. Querida Mir, tu historia de vida, bueno, yo sé que vienes a platicar principalmente de violencia vicaria, de que tu ex te quitó a tu hija menor y tienes 4 años sin verla. Sí, la veo en ciertas circunstancias, ¿no? Que realmente son como muy poquitas, ya sea en los juzgados, en las visitas que me daba la juez, ¿no? Pero son muy poquitas veces las que la he visto en estos 4 años que ella no está aquí conmigo. En algún momento vamos a llegar a que nos platiques a profundidad toda esa historia, pero, pero tienes toda una vida llena de, no encuentro otra palabra, quizás me falta vocabulario, pero de bastante sufrimiento, Más o menos, empezando por tu propia madre. correcto. ¿Te gustaría platicarnos un poco acerca de en qué momento tu mamá te dio por muerta? Sí, justamente cuando nació mi hija, la más grande, ahí fue cuando pues ella como que mezcló un poco las cosas, ¿no? Y pues hubo un momento en el que yo con esta persona yo me separé, ¿no? Regresé como a casa, se podría decir. Ella quería como que yo me casara, ¿no? De blanco y todo. Y yo no acepté porque obviamente la persona o el papá de mis hijas, quería que yo regresara con él. Y la condición de mi madre fue como, ay, no, cásate, ¿no? Y obviamente pues yo no acepté, como que dije, no, ¿por qué me voy a casar? Y ahí pues me fui con el papá de mis hijas otra vez, ¿no? Y pues dije, es momento, ¿no? Como de, pues yo hacer mi familia, hacer mi historia de vida. No es momento de mi mamá, ¿no? Que me imponga como una situación. Y al final pues me fui con él, ¿no? Pero de ahí ella como que se agarró, como que dijo, no, no me hizo caso. O sea, como no hiciste lo que ella quiso y como te embarazaste fuera del matrimonio, te dio por muerta. Pues, se podría decir que sí. Platícanos de cómo conociste al papá de tus hijas y cómo es que empezaste una relación con él. Yo tenía pues 15 años, ¿no? Lo conocí por medio de una amiga y pues ahí fue como el flechazo, se podría decir. Y de ahí pues como que me enamoré. La relación duró pues de ahí los 15 hasta los 21, hasta que salí embarazada de mi hija la más grande, ¿no? Y pues ahí todo fluyó con él. Pero hubo bronca, ¿no? Con tu mamá y la familia de tu mamá por el hecho de que te embarazaras, ¿no? Pues sí, ellos querían como que me casara, ¿no? Que saliera de blanco, porque pues cómo iba yo a no casarme y salir
de blanco, aunque sea embarazada, pero pues casada, ¿no? Era como, no, tienes que casarte. Y yo un poco rebelde dije, no, yo no me voy a casar, y menos por estar embarazada, ¿no? Y ahí fue como el choque con mi familia y la familia de él, incluso con él, ¿no? Fue como, no. O sea, él se quería casar. No, nunca se quiso casar. No, él nunca se quiso casar. Y pues yo le decía segunda, ¿no? Como de, sí, tienes razón, no hay que casarnos. Y ya. ¿Y cómo fue, en qué momento es que te fuiste a vivir con él? ¿Cómo viviste tu embarazo? ¿Cómo viviste los primeros años como mamá? ¿Tu hija cómo vivió sus primeros años con esa mamá, con ese papá? Platícanos todos esos primeros años. Pues los primeros años, la verdad, fueron, creo que más tranquilos. El papá de las niñas es un narcisista. Al final de cuentas, creo que dentro de ese principio, ¿no? Yo lo veía como bonito, lo romantizaba. Ya sabes, como toda persona enamorada, romantiza muchas cosas que realmente no están bien. Y sin embargo, siguió la relación, ¿no? Tuve a mi hija, me fui a vivir a casa de sus papás y ahí estuve muchos años, mucho tiempo con él. Después nos mudamos a Reynosa, ahí empezamos como a conocernos realmente como pareja y pues todo iba entre comillas bien, ¿no? Dentro de pues lo que yo tenía que hacer, mis obligaciones y todo lo que él consideraba que como mujer se tenía que hacer. Nunca trabajé, ¿no? Porque su familia siempre me decía esta parte como el apoyo, entre comillas, de no, quédate con tus hijas y para qué te vas a trabajar, ¿no? Hubo un momento en el que yo entré a trabajar, entré en un trabajo como de recepcionista, que justo fue cuando mi hija la grande iba a entrar como al kinder y dije, de ella entrando a la escuela, yo empiezo como a trabajar. Pero en ese inter fue cuando él se fue a Reynosa, Tamaulipas, y yo allá lo alcancé, ¿no? Entonces me quedé sin trabajo. Oye, espérame, antes de que nos vayamos tan lejos, cuando vivían tú y él con tu hija en casa de tus suegros, ¿cómo era esa convivencia con tus suegros? Pues fue buena, la verdad es que pues me llevaba bien con ellos, incluso con su hermana, o sea, fue una buena convivencia. Este, fluía, digo, obviamente tienen como sus pros y sus contras, ¿no? De repente la familia fluye de alguna manera y a lo mejor tú no como que coincides con ese tipo de convivencia, pero pues era buena, o sea, realmente no era tan mala. ¿Y por qué se fue él a vivir a Reynosa? Consiguió un mejor trabajo, ¿no? Y pues de ahí nos fuimos a Reynosa. Ok, pero solamente tú y tu hija con él. Sí. ¿Y cómo fue vivir en Reynosa? ¿Cuántos años vivieron ahí? Fue como muy tranquilo. Duramos yo creo unos 3, 4 años aproximadamente, no recuerdo bien el tiempo. Y fue padre porque de alguna manera ya como que empezábamos a hacer una familia, ¿no? Ahí en Reynosa yo me embaracé de mi segunda hija. Ahí hubo como un tema, ¿no? Que fue como muy claro cuando él me dijo, tú te embarazaste a propósito, ¿no? Y yo ahí sí como que me sentí como mal, ¿no? Y fue cuando dije, bueno, de alguna manera yo me quería embarazar antes de mis 30. Yo decía, no, pues quiero tener a mi segundo hijo antes de los 30, la tuve a los 28. Y fue cuando yo dije, bueno, pues lo buscamos, al final se dio, ¿no? Digo, tampoco es como que, pues por el Espíritu Santo se haya logrado, ¿no? Y pues ahí también tuvo un tema porque él como que no aceptaba como ese embarazo. Incluso cuando su mamá y su papá se enteraron, él me decía que para qué yo les decía, que no tenían por qué saber. Incluso a la más grande, o sea, mi hija la más grande, me decía que no le dijera. Y hasta después de como a los 3 meses de un tiempo, fue cuando le dijimos, no, pues vas a ser hermana mayor y cosas así, como que medio lo aceptó, ¿no? Y me platicabas hace rato que él en alguna ocasión te golpeó. Sí, hace mucho tiempo nosotros convivíamos, salíamos y justamente fuimos a una casa en Cuernavaca, me parece, que rentamos. Y ahí salió como un poco el tema de que habíamos ido a una expo sí, pues una expo como de sexo y entretenimiento. Y ahí salió como el tema de que yo me había perdido buscando como un galán o algo así, pero él se había perdido viendo unas taiwanesas. Entonces, realmente sí fue como raro, ¿no? Y a la siguiente, a los 8 días, porque incluso justamente en ese evento yo subí a concursar, iba a ser su cumpleaños, iban a dar dinero en efectivo y yo me subí a bailar, me subí a concursar, se cayó el staff y yo me acuerdo que justamente todos mis amigos o conocidos que iban con nosotros fueron a buscarme, me levantaron, yo había perdido mis lentes, me había lastimado el pie
Y justamente volteé o sea, él me alcanzó porque se había perdido él entrando como a un bar de esos mismos de ahí. Y cuando me levanté, le dije que me había lastimado el pie y que había perdido mis lentes y me dijo, eso te pasó por... No, entonces a los 8 días, pues salió como a la luz eso. Me acuerdo que estábamos como entre amigos y él salió a la tienda. Cuando, bueno, él salió a la tienda, me dejó a mi hija, la más grande. Yo la traía en brazos, pero de repente, pues como niña chiquita, ¿no? Se fue como a caminar y con los demás que estaban ahí alrededor, se les cae y sube una de sus primas a decirme que se había caído mi hija y estaba llorando ella. Entonces la cargué y todo y pues él así como que dijo, ay no, se cayó por tu culpa. Y cerró la puerta, justamente cerró la puerta de la recámara y ahí fue cuando me pegó. Me dio un golpe que de hecho traigo la quijada, bueno, la mandíbula como trabada desde ese entonces. Me acuerdo que hasta su mamá me dijo que ella es doctora y su mamá me acuerdo que me dijo que para que se me destrabara la mandíbula masticara mucho chicle. Esa fue su solución. Y me acuerdo mucho que incluso bueno, su familia y todo, sus primas vieron cuando me pegó, estuvieron ahí. Yo me acuerdo que como pude, le grité a un amigo por la ventana, quise abrirla y alcancé a gritarle cuando él cerró la puerta, perdón, la ventana. Y ya fue cuando mi amigo subió, él le había puesto llave a la puerta. Entonces de otra como bofetada me tiró al piso y justamente mis amigos pudieron como forcejear la chapa y entrar como a apoyarme y él ya me tenía en el piso. Dios santo. Pero sí, debe aceptar que fue la única vez que me pegó. ¿Y qué se siente? O sea, igual y es una pregunta rara la que estoy haciendo, pero por aquí han pasado desafortunadamente muchas mujeres que han sufrido de violencia doméstica y creo que por primera vez voy a preguntar, más allá del evidente dolor físico, ¿qué se siente cuando te están golpeando? Se siente muy feo porque en esta parte él tenía a mi hija en brazos y yo para no, que ella no viera como más allá de eso, yo no le pegué, yo no reaccioné, yo como que pues dejé que pasara, ¿no? Y pues lo primero que te pasa en la mente es en qué momento la persona que dice amarte o quererte en ese entonces se convierte en un monstruo para ti, ¿no? Y siento que pues son cosas que se rompen emocionalmente hacia la otra persona, ¿no? Dejas de empezar a querer a la persona. Y es una desilusión que te da, ¿no? El saber que alguien que amas te puede lastimar tanto. Y no sé, es una sensación muy fea, porque al final de cuentas tu pareja es alguien en quien debes sentirte protegida, ¿no? Sentirte libre, sentirte feliz, ¿no? Y el que no sé, te acaba pues todo. O sea, en ese momento sí sientes como que te rompes, tal vez es la palabra, y no sé, no sé, como que no te das cuenta, porque incluso a mí me sacó sangre de la nariz, ¿no? Y traía el labio como roto. Y yo decía, ¿por qué te hace algo alguien que... Yo me acuerdo que incluso le decía a mis amigos, ¿por qué si yo lo amo, me hace esto, ¿no? Y pues de ahí empezó como que siento yo que desde ese momento como que todo se te cae, como que empiezas a soltar un poquito a la persona. Tardé mucho en soltarlo, pero sí se rompen muchas cosas. ¿Y sientes que a partir de ese día nunca lo volviste a ver igual? Sí, sí, no lo ves de la misma manera, pero creo que a pesar de todo, ¿no? Yo creo que porque a veces como mamás estamos educadas, o tal vez como hijas estamos educadas, ¿no? Ay, pues es tu esposo, o quieres una familia bonita, quieres una familia perfecta, voy a dejar pasar esto para poder seguir en este círculo social, ¿no? Que todo el mundo como que te impulsa a tener, ¿no? No importa qué pase, pero tú vas a tener a tu familia perfecta. No importa qué haga, pero debes de ser una buena mujer, debes de ser una buena esposa, ¿no? Una buena mamá, ¿no? ¿Qué vas a hacer el día que te separes y andes ahí de loca? Porque justo eso es lo que te dicen, ¿no? Entonces, el querer siempre estar con una familia, crear una familia, siempre es como aguantar, ¿no? Me contaste hace rato que él llegó a ser violento sobre todo con tu hija mayor, pero platícanos de la violencia
que ejerció en contra de sus propias hijas. Sí, pues de repente es una persona como muy, le gusta que las cosas se hagan bien, ¿no? Sobre todo en la escuela, que se hagan como deben ser. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando la mayor estaba estudiando para su examen para entrar a la preparatoria, pues justamente le decía que él debía enseñarle, ¿no? Debía estudiar con él. Yo con ella he estudiado como en un curso en línea y en YouTube. Y yo me metía con ella, veíamos la guía y todo. Y él un día le dijo, no, es que tienes que estudiar conmigo porque no sabes y porque estás mal y no vas a pasar el examen y no vas a entrar a la prepa y cosas así. Y me acuerdo que estaba como en una mesa y en una mesa tenía una lata, ¿no? Y se la aventó y le dijo que él no quería una niña mediocre en su casa y que tenía que estudiar con él, ¿no? Y que si no le gustaba, pues que se fuera, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que de repente sí, incluso el cabello no les dejaba que se lo cortaran porque decía que el cabello corto era para niños. Lo tenían que tener largo, no les dejaba cortarse el cabello. Oye, y también me platicabas de toda la violencia, sobre todo psicológica, que ejercía en tu contra respecto a tu físico, por ejemplo. Platícanos todo lo que tú quieras compartirnos de todas las cosas tan feas que te decía. Sí, pues para él siempre fue una persona obesa. Siempre decía que yo estaba gorda, que me pusiera a dieta, ¿no? Siempre decía, vete cómo estás bien gorda, ¿no? ¿Qué no te das cuenta que se están burlando de tu físico? O sea, no te puedes dar cuenta que estás gorda, ¿no? Y que se están burlando de ti y tú todavía te ríes, ¿no? Y me dijo, deja de tragar, porque justo tenía como unas papas. Me dijo, deja de tragar y vete a sentar, ¿no? Y pues yo como en esta parte de no querer discutir, no, realmente tal vez se podría decir que era sumisa, pues me fui y me senté, ¿no? Y de repente su familia, o sea, su familia siempre vivió toda la violencia, ¿no? Que él hacía, ¿no? Incluso hasta para un vaso de agua, ¿no? Llegaban sus papás a comer a la casa y era de, ahorita que te traiga el vaso ella, ¿no? Tráele un vaso. Incluso su papá llegó a decir en algún momento, ¿no? Pues párate tú también, ¿no? Pero, no sé, era muy grosero en su manera de ser. ¿Y tú en algún momento le respondías o le decías algo? Con esto no quiero decir absolutamente nada más que, por lo que entiendo, es muy difícil cuando te empiezan a destruir el autoestima, poco a poco llega un punto en el que ya ni siquiera sabes cómo defenderte y simplemente te quedas callada. Ese aprendizaje me ha dejado muchísimo este canal, sobre todo. Pero en tu caso, ¿qué reacción tenías cuando él te decía esas cosas? Yo siempre, como que yo decía, no, ¿para qué pelear? ¿No? Sí soy una persona que de repente puede contestar, pero en este aspecto con él, mis problemas o mis discusiones no eran tanto por eso, ¿no? Realmente yo siempre decía, no, pues es que para no pelear, ¿no? Y le hacía caso, ¿no? Llegaba un punto en el que yo tenía que esconderme de la comida o la comida tenía que esconderla, comerla en otro lado porque se enojaba, ¿no? Siempre decía, es que estás bien gorda, ya deja de tragar, ¿no? Eran sus frases favoritas. Y realmente sí era como, ay, no sé, era como muy fea esta parte de él. ¿Y con tus hijas se metía también en su físico? Con ellas en cuanto al físico, no, pero sí era como mucho de la escuela, o sea, sí les llegaba a dar sus golpes o las regañaba por no tener buenas calificaciones que debían ser de 9 y 10, porque lo demás era de mediocres, ¿no? Incluso a la grande le llegó a decir que quería estudiar. Cuando ella le dijo que quería, por ejemplo, en alguna vez le dijo que quería ser chef, le dijo que no quería que terminara en una cocina de comida corrida, ¿no? Que pensar en otra carrera. Ella después también dijo que psicología y decía que de psicología te morías de hambre, que estudiara o ingeniería o medicina porque no existía otra carrera más importante que esas dos. Los demás eran de mediocres. Y él ha de tener 150,000 millones de dólares en el banco, ¿no? Supongo. Creo que sí. Porque pues él ha de ser exitosísimo, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Oye, y me platicaste también que le dio cáncer. Cuando platícanos de toda esa historia, todo lo que tú quieras, cómo lo acompañaste de principio a fin, todo, platícanos todo. Bueno, nosotros ya llevamos una relación como muy gastada.
precisamente porque, pues vuelvo a insistir, él es un narcisista. Y justamente en esta parte en la que yo, pues con el tiempo empecé como a soltarlo por sus malos tratos, por su mala manera de ser, llegó un punto en el que yo dije, ya, o sea, ya no puedo estar con una persona así, esto nunca va a avanzar. Yo quiero una familia, pero pues esto no va a avanzar y tampoco puedo estar como esperando mucho de alguien que no va a quererlo dar, ¿no? Ya estábamos como por separarnos. De repente un día se siente mal, y pues justamente le mandan a hacer estudios. En estos estudios, resulta que tiene cáncer, cáncer testicular. Y justamente ahí empieza como esta parte donde yo digo, no, pues es que hay que apoyarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos familia, porque es el papá de mis hijas, porque tenemos que estar para él, ¿no? Pero esta parte se convierte como en la parte en la que yo me separo, ¿no? Esta parte donde yo decido ya decir bye, basta, porque yo todo lo empecé con él, yo le dije, vamos a empezar bien, somos una familia, te vamos a apoyar y estamos para ti. Cuando le dimos la noticia a sus papás, pues fuimos al doctor, le confirmaron que sí, le extirpan el testículo, empiezan quimioterapias y pues ahí como que la doctora, pues estuvimos mucho tiempo, realmente fueron como, no sé, 2 meses, ¿no? Junto con pandemia que empezaba. Y ahí empezamos como a ver esta parte de, pues, dejar a las niñas en la escuela, que mi papá fuera por ellas, que sus papás fueran por ellas, ¿no? Recogerlo, ir y venir. Yo abandoné un poquito a las niñas en ese aspecto, dejándolas en manos de, pues, de sus papás y de mi papá. Y yo lo acompañé en todo momento, en sus quimioterapias, en su cirugía, al salir de la cirugía. Cabe recalcar, ¿no? Que incluso su mamá, cuando le tocaban consultas, como ella es doctora, ella entraba, yo no, yo me quedaba fuera, ¿no? De las consultas, porque pues la que sabía era ella, yo no. ¿Cómo se me ocurría a mí entrar a esas consultas a saber cómo iba mi esposo en ese entonces? O mi pareja, porque realmente nunca me casé. Entonces, todo este proceso lo vivimos como juntos, lo acompañé, me acuerdo perfecto cuando un día, después de todo el proceso, fuimos con la doctora, ahí sí yo entré, y la doctora le dijo que ya estaba libre de cáncer, que ya no tenía cáncer. Y justamente tuvimos una plática y justamente ahí me dijo, gracias por todo lo que me das, gracias por todo lo que eres, gracias por tus atenciones, nadie me va a cuidar como tú, pero no es lo que quiero. Y ahí fue cuando se rompió algo más, ¿no? Que te decía yo con el paso de los tratos, de los años y de todo esto. Yo creo que ahí fue cuando yo ya solté de plano el amor, entre comillas lo digo, porque creo que nadie puede amar a alguien que es tan cruel, ¿no? Contigo. Y justamente ahí cuando yo pensé y dije, o sea, estuve contigo, te apoyé, estuve para ti, pero no es suficiente. Y entonces fue cuando yo dije, es momento de soltarte. Le agradecí, le dije que pues tenía que ser ya un momento de separarnos. Y él pues me dijo que sí. O sea, dijo, sí, no tengo tema, vamos a separarnos. Y Me habías platicado hace un rato que con esta situación del cáncer testicular, como que a él empezó a entrar una onda sexual muy intensa. sí, sí, yo me peleaba mucho con él, porque al final él sí me decía, yo no quiero una esposa. Ah, no, más bien me decía, yo quiero una esposa, no quiero un asistente, ¿no? Cuando fueron como las cirugías y todo esto, porque yo hacía como esta parte de los pagos, obviamente con su tarjeta, con su dinero, yo le decía con cuál pago y ya bajaba, pagaba y todo. De repente él como que me decía, no, es que yo quiero una esposa, no quiero un asistente, ¿no? Y cuando pasó toda esta etapa del cáncer, pues de repente nos empezamos como pues, a separar un poco. Yo me dormía con las niñas y llegaba un punto en el que él me mandaba mensaje y me decía que yo le tenía que cumplir como mujer. Y como no le hacía caso, entraba a la recámara de las niñas y se paraba al lado de mí, ¿no? Y pues me decía que tenía que cumplirle como mujer. Llegó un punto en el que yo accedía y terminaba yo llorando, ¿no? Porque yo decía, es que esta persona yo no la conozco, ¿no? Nunca había sido así. Y me decía, ¿para lo que sirves? ¿No? Y pues lloraba más. Llegó un punto en el que yo le dije, ya basta, ya no quiero.
Y obviamente se molestaba, pero pues ya como que empezó a entender, pero o sea, de verdad los gritos, la violencia. Él obviamente decía que yo andaba con alguien más, ¿no? O sea, como que como que no veía su parte, no veía la parte violenta, no veía la parte que uno, pues, o al final de cuentas te cansas, ¿no? De tanto maltrato. Entonces, esta parte él no la veía y no tenía como su parte de decir, bueno, ok, yo también soy una mala persona o soy un ojete. No sé si se puede decir eso, ¿no? Pero él no veía esa parte, ¿no? Al final la culpable era yo, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, no, ya, o sea, para mí yo me dormía con la puerta, pues con llave, ¿no? A veces mi hija, la mayor, sí me decía los fines de semana, ¿me puedo ir con mis abuelos? Pero yo le decía, no te vayas, no te vayas, no te vayas. A lo mejor ella no sabía, ¿no? Esta parte de por qué yo no quería que se fuera. Pero cuando había momentos en los que se iba, yo me quedaba con la más chiquita. Y muchas veces hacíamos pues como una noche de películas con botanitas. Y él se quedaba arriba y yo me quedaba con la más chiquita abajo. Veíamos películas y todo hasta que nos quedábamos dormidas porque llegó un punto en el que yo ya le tenía miedo cuando se iba a mi hija la más grande. Mi hija la más grande pues obviamente se daba cuenta, la más chiquita pues no podían como manipular esa parte como hoy en día. Y de repente cuando 2 o 3 veces, sí, o sea, 2 o 3 ocasiones, de repente él aparecía en la madrugada. Me decía, tengo mucho miedo. Y yo le decía, no, pues vete de aquí, ¿no? Incluso hacía más ruido de lo normal para que la chiquita se despertara. Y 2, 3 veces la más chiquita lo corría. O sea, le decía, vete de aquí, papá, mi mamá no quiere estar contigo, no quiere que vengas aquí, vete de aquí, y se iba. Pero sí, ya me daba miedo de repente estar con él. Y me platicaste de cómo fuiste desde la primera quimioterapia hasta la última y que incluso una enfermera hasta foto les tomó. Sí, las enfermeras de ahí del hospital eran muy buena onda. Incluso las niñas aprendieron a limpiarle como el catéter puerto para hacerle las quimios. Aprendieron muchísimas cosas de todo lo que le hacían a su papá. Él de repente se enfadaba y sí nos decía que a qué íbamos, que por qué lo acompañábamos, ¿no? Yo siempre le decía, pues para estar contigo. Me acuerdo una vez que una de sus tías le llevó unas pelucas de colores, porque pues ves que con las quimios se te cae el cabello. Y yo justamente a las niñas, y a mí se nos ocurrió la idea como de raparnos, y me acuerdo que le dije, oye, me voy a rapar. Y me dijo, ¿quieres de 3 pesos? De por sí estás fea y luego te vas a rapar, ¿cómo te vas a ver, no? Y yo siempre de su familia, principalmente una de sus tías, me decía, bueno, es que está viviendo una etapa difícil, no le hagas caso, Mir, porque para todo siempre ella me decía, es que no le hagas caso, Mir, es que ya sabes cómo es, ¿no? Pero son cosas y son comentarios que pues al final te quedas como, pues sí, emocionalmente te dañan, ¿no? En la autoestima también te dañan un poco, porque no logras creer como que a lo mejor sí, no sé, es tanto del diario que estás gorda, que estás fea, que te lo empiezas a creer, ¿no? Y empiezas a sentirte fea, empiezas a sentirte pues mal contigo misma, ¿no? De pues vamos a hacer ejercicio. Él jamás me dejaba andar con tenis, siempre tenía que andar de tacones, bien peinada, arreglada, ¿no? Porque pues, él pagaba, ¿no? Él solamente daba el dinero y uno tenía que estar bien para él, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y no podríamos decir tampoco que daba muchas cosas de dinero, porque me acuerdo que una vez se me estrellaron mis lentes de aquí y tuve muchos meses con los lentes estrellados, muchos meses. Yo me acuerdo que incluso trabajaba yo para Natura y él me decía que yo daba para más, ¿no? Que yo no servía en Natura. Y cuando yo me aferré a Natura y le pedía para mis cosas, que te lo compre Natura. Pídele que te lo compre Natura, pues para eso trabajas, ¿no? Y siempre, siempre, o sea, hasta que una vez me dijo que renunciara a Natura, le dije que sí, y fue como me compró mis lentes. Pero cuando se dio cuenta que yo andaba con mis consultoras todavía y que andaba ayudándoles a meter pedido y cosas de esas, no se enojó. O sea, me dijo, no, es que tú dijiste que ibas a renunciar y no sé qué, pues ahora que todo te lo pague Natura. O sea, siempre violencia económica, emocional, violencia de todas. ¿Y en qué momento de todo, de esta línea de tiempo, pasó lo del secuestro de tus suegros? El secuestro de mis suegros pasó cuando yo me separé. Incluso me quiso echar la culpa. Bueno, como que me veía como posible, ¿cómo se podría decir? Sospechosa, ¿no? Porque yo ahí no me llevaba pues ya con él. Yo le llevaba a sus papás de comer y me regresaba. Estábamos súper cerquita de la zona. Y
en ese entonces yo hablaba con una tía de todo lo que me pasaba, de todo lo que hacía él. ¿Por qué le llevabas de comer a los papás? Pues les vendía como comida, Ok. porque yo siempre he sido una persona que hace cosas para tener dinero, ¿no? Nunca fui una ama de casa como que se cruzara de brazos y nunca hacer nada. Incluso trabajé en la farmacia de su papá. Y el papá te decía que dejaras tus ventitas, ¿no? Algo así. Cuando yo me despedí del papá, que me separé de esta persona, fui a dar las gracias tanto a su mamá como a su papá. Y me acuerdo mucho que su papá me dijo que dejara mis ventitas y que me pues dedicara a mis hijas, ¿no? Que al final me iba a ser ya responsable de mis hijas y pues que ya dejara mis ventitas y me dedicara a algo en serio y algo serio y formal. Pero bueno, pues cada quien. Y bueno, cuando me separo, yo me separé en marzo, en junio me parece que lo secuestraron a sus papás y pues ahí yo estaba como, pues yo estaba esperando como, estaba trabajando y me acuerdo que me llegó pues una llamada de él, me entró una llamada de él, me comentó que habían secuestrado a sus papás, me dijo que pues al final cerré mis redes, que estuviera atenta, que no dejara a las niñas porque pues como que nos ubicaban. Y pues yo le dije que sí, o sea que no había ningún problema. Cerré mis redes, hice todo lo que correspondía y a la semana nos enteramos que pues lo habían... Al papá. Uh-huh. Sí, al papá, a la mamá la liberaron. Me platicaste cómo te enteraste que viste una noticia. Vi en redes una noticia, justamente que habían aventado un cuerpo. Yo me imaginé que era él, ¿no? Por la zona en la que estábamos, y estaba como súper cerca de donde vivíamos nosotros, porque ahí fue donde lo secuestraron. Y ya después de un rato, pues me confirmó la noticia uno de sus tíos. Y pues ahí todo, creo que fluíamos un poco, ¿no? Al final el papá de las niñas iba por ella los fines de semana, un fin sí, un fin no. Nosotros cuando nos enteramos de todo esto, yo lo platiqué con él por una llamada y le dije que cómo ibas. Porque justamente él me marcó, me dijo que habían matado a su papá y yo ahí le comenté, ¿no? Pues que yo iba a hablar con las niñas, pero cómo lo iba o sea, lo íbamos a tratar o ver con la más chiquita. Y pues con ayuda de una tanatóloga, ella nos comentó que no le dijéramos qué era lo que realmente había pasado porque iba a generar como un sentimiento que no debía y que solamente le comentáramos que había fallecido. Los dos quedamos como en común acuerdo y esta parte pues quedó clara. Cuando viene todo este tema, pasan los meses, ellas siguen visitando a su papá como cada 8 días, bueno, más bien un fin sí, un fin no, y en ese inter pues se viene el cumpleaños de la más chiquita. En el cumpleaños de la más chiquita yo no tenía dinero para ni un pastel, estaba como en esta parte donde estaba buscando trabajo, no encontraba, me pagaban muy poquito, y yo me acuerdo que no tenía para un pastel, ni siquiera para un pastel, ¿no? Entonces, en esta parte llega la más chiquita un fin de semana y me dice, oye, ¿qué crees? Que mi papá me va a hacer una fiesta, lo que nunca, porque aunque le hacíamos fiestas, aunque le pagaba magos o de repente, siempre teníamos que pedirle a la abuelita, ¿no? A la mamá de él, siempre teníamos que pedirle prestado, todos cooperaban porque al señor nunca le gustó como hacer grandes fiestas y decía que era un desperdicio de dinero y cosas así. Pero esta vez sí, o sea, las cosas como que fluyeron y cambiaron, ¿no? Y le hizo una super fiesta, 2 pasteles, todas sus tías se acomidieron, cosa que nunca hacían, porque las fiestas pues casi siempre todo hacía yo, ¿no? O sea, el guisado, hacía las mesas de dulce, una tía que declaró en contra en los juzgados. Ella me ayudaba mucho, ¿no? Ella vivía como esta parte de la violencia y me decía, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con aquello, y te ayudamos a adornar o te ayudamos a limpiar, pero nada más ellas y yo, ¿no? Y pues de repente así como que en esa fiesta todo el mundo le ayudó. Y una vez bueno, de esas veces que regresaba ella, la más chiquita regresaba y me decía, oye, ¿qué crees? Que agarraron un secuestrador de mi abuelo. Y yo le decía, sí, no, pues qué bueno. Y no, ¿qué crees? Pero dice mi tía tal que está bien guapo el secuestrador y que era joven, pero ya lo mató. Y pues yo empezaba como a decir, bueno, ¿por qué la necesidad de hablar de estos temas de adultos con una chiquita, no? Y de repente la más chiquita empezó a generar como un miedo de que le fuera a pasar algo.
yo le marqué al papá de ella y le dije, oye, pues, ¿qué está pasando? Habíamos quedado de esto y pues yo la veo que en la noche llora y llora justamente por esto, porque piensa que te va a pasar algo. O sea, al final tú le estás metiendo un miedo, ¿no? Habíamos quedado que ese tema nos iba a platicar. Entiendo perfecto que ustedes estén como en su investigación o lo que tú quieras, pero no tendrías por qué comentar este tipo de situaciones para generarle un miedo. Le dije, igual y pues podemos conseguir un psicólogo. Y su respuesta fue, yo no tengo dinero para un psicólogo, ¿no? Si quieres tú, págaselo. Y pues ella ahí sí me molesté mucho porque yo dije, pues yo no le estoy comentando nada, yo no le estoy generando nada. Entiende la situación por la que estás pasando, sin embargo no tendría por qué enterarse la más chiquita porque llegamos a ese acuerdo, ¿no? Y le estás haciendo un daño emocional de estar pensando que a ella le va a pasar algo cuando en realidad ella ni siquiera tiene que enterarse de esto, ¿no? Y no es tapar el dedo con un sol, el sol con un dedo, perdón, pero al final no tendría por qué haberse enterado ella de toda esta situación, ni crearse una psicosis o tener un miedo en la noche porque le fuera a pasar algo porque no estaba con su papá. A raíz de esto, ella al principio, pues cuando él se iba, él venía por las niñas, la más chiquita siempre decía que no se quería ir con su papá y que no se quería ir con su papá, lloraba muchísimo por irse con su papá. Yo siempre accedí porque al final es su papá, ¿no? Pero después de esto, las cosas cambiaron. Ella lloraba porque se quedaba conmigo y decía que se quería quedar con su papá para que no le pasara nada, para que no lo matara a él o a su abuelita, ¿no? Entonces yo ahí, pues sí, o sea, yo ya molesta, empecé como a decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Hasta que llegó, pues te digo, su cumpleaños, lo que nunca, su disfraz, su vestido, su pastel. No sé si en esta fiesta también se hayan comprado entre todos o él haya pagado todo milagrosamente, pero pues ahí como que ya empezó ella como a voltear para el lado de su papá, que no estaba mal, no estaba mal que quisiera convivir con su papá, pero lo que no estaba bien era la manipulación en mi contra, ¿no? La violencia que ejercía él hacia mí para que ella ya no pues me aceptara, mi hija la más chica. Platícanos de eso, lo de cómo poco a poco ya decía, ya no te quiero ver, mamá. Sí, o sea, al final, después de esto, pasó que en diciembre, justamente la más grande cumpleaños en diciembre, y ella estaba saliendo de la prepa de vacaciones. La más chiquita todavía le faltaba una semana. Y justamente al salir ella de vacaciones, la más grande, se la llevan a Toluca. Yo le había dicho que no se fuera porque pues faltaba su hermana y que pues se fueran las dos de vacaciones juntas. Pero al parecer como que esto ya estaba planeado, se llevaron a la más grande a Toluca. Yo en ese entonces había entrado a trabajar en un restaurante y ahí fue cuando yo le dije a él, ¿sabes qué? Pues cuídala, porfa, esta semana. En lo que no está la hermana más grande, cuídala. Y de ahí ya no la volví a ver. O sea, ya se la llevó, me pidió que le hiciera todas sus maletas. Yo hablé con ella y le dije que yo la amaba, que pues si ella quería irse con su papá, que estaba bien, pero que no dejara de verme, ¿no? Y pues ella se fue contenta. Yo le entregué sus cosas a él y ya de ahí ya no la volví a ver. La veo como en el tema de los juzgados. En los juzgados ella declaró que quería verme a mí, que se asignó un horario, ¿no? Y unos días para verla, pero el primer fin de semana que me tocaba verla, el señor salió con una cámara grabándome, porque no sé, yo creo que sus abogados le aconsejaron que grabara. Y tengo los videos igual yo también. El primer día no, porque yo también, o sea, sí me agarró como de bajada. Me empezó a grabar y ella me empezó a decir que no me quería ver, que no iba a salir conmigo y que no. Le dije que si salía a saludar a mi papá, accedió, saludó a su hermana, a mi papá y pasó. Después al siguiente fin, ya como que no quería salir, yo le decía, no, pues saluda a tu hermana y así, ¿no? Medio salía, muy a fuerza, y de repente llegó un punto en el que ya ni del patio la dejaban salir, ¿no? O sea, yo le decía, ven, me acuerdo que le agarré la manita y le dije que saliera conmigo para saludar al abuelo, y me dijo, no. Y justamente el señor con su cámara en mano me dijo, si no quiere verte, déjala, respeta su decisión, ¿no? Y yo le decía, pues qué raro, porque cuando ellas no te querían ver, yo no respetaba su decisión y pues yo hacía que te vieran, ¿no? Porque eres su papá. Y yo le decía, qué raro que ahora quieras
respetar la decisión cuando en realidad tú no respetabas la decisión de ellas de que no te querían ver. Y pues ya, o sea, como que llegó un punto en el que yo hablé con mi abogado y le dije, ya no más. Ya no quiero que ella sufra, o si es que sufre, no sé, cuando yo vengo a verla, ¿no? Que tengan que condicionarla de no te vas y donde te vayas y te alejen de nosotros. La verdad, ya no tomé la decisión de decir, ya basta. Si ella no me quiere ver, va a llegar un punto en el que me va a querer ver, y si no, pues yo ahí sí ya no puedo hacer nada. Considero y siento que ella es feliz ahí con su papá, ¿no? Me habías platicado, Mir, de lo que te pasaba de que no te levantabas del sillón, Ay, sí, lo de tu amigo de Querétaro, lo que le dijiste a tu amigo de Querétaro. entré como en una depresión, justamente cuando él se lleva a la más chiquita, siguiendo, o sea, bueno, pues era diciembre, ¿no? Y justamente se lleva a la más chiquita los primeros días de diciembre, y luego la siguiente semana que pasó Navidad, bueno, más bien cuando pasa Navidad, se lleva a la más grande. Yo ahí entré como en una depresión porque realmente sentí que me quitaba las dos, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer ahora, no? Yo sola. Y me acuerdo que justamente acababa de recibir un pago de Natura, terminé de pagar unas cosas que debía y me compré una rosca de Reyes porque la más grande se había ido desde el 28 de diciembre, iba a pasar Año Nuevo, Reyes y todas las fechas habidas y por haber que faltaban. Y me acuerdo que yo entré como en una depresión donde yo decía, ya, o sea, ya no quiero saber nada, o sea, todo lo que me está pasando, ¿no? Y yo sigo aquí, la vida, pues ya me quitó a mis dos hijas, ¿cuándo las voy a ver? Me entró como esta angustia, esta ansiedad, ¿no? Esta como depresión. Y duré, pues yo creo que estos días ahí como tirada en el sillón y fue cuando me hundí, o sea, de verdad me hundí, ¿no? Y puedo decirte que no paraba de llorar. Me paraba, comía mi rosca, me volvía a acostar, ¿no? Amanecía, yo decía otro día, ¿no? Y sin mis hijas y sin poderlas ver, la grande ya no me contestaba los mensajes. Y fue cuando yo dije, ya, ¿no? Ya me la quitó. Y fue como el echarme la culpa, ¿no? De chin, debí de haber como aguantado más en esta parte del matrimonio. Bueno, matrimonio no, pero de estar con él, aguantar más para no pasar por esto, ¿no? ¿En qué estoy pensando? Llegó un punto en el que yo dije, ya, o sea, yo ya no quiero estar aquí. Al final de cuentas, tengo muchos problemas, ¿no? No me va bien, no tengo un buen trabajo, ¿no? ¿Qué hago aquí? O sea, ya perdí a mis hijas, ya me las quitó, le mandaba mensajes, le suplicaba, le decía que me regresara a las 2, que yo quería verlas, ¿no? Y pues no obtenía respuesta de él. Me acuerdo que a mi amigo de Querétaro, yo le dije, ya, o sea, yo ya no quiero vivir, o sea, ya, ¿qué más puede pasar, no? O sea, ya me quitó a las niñas, ya no me contesta ninguna de las dos, él tampoco me contesta, o sea, ¿para qué sirvo en esta vida, no? Y fue cuando le dije, tengo pensamientos como de, ya, no, ya, basta. Le dije, tengo ganas como de, pues en algún momento ya abrir las llaves del gas y decir, ya, se acabó Miriam, ya no existe más, ya no va a dar más problemas, ¿no? Ya él va a ser feliz con las niñas y si no, pues con las niñas, ¿no? Yo me acuerdo que le marqué a este compañero, bueno, era un amigo de la prepa, pero hoy en día le agradezco mucho, ¿no? Porque estuvo conmigo en esos momentos más oscuros y fue cuando yo le dije, quiero hacer esto, y fue cuando me dijo, a ver, necesito que te ubiques, que pienses lo que estás diciendo y que vengas a Querétaro, vente a distraer y pues aquí te vemos, ¿no? Su esposa y él y todo, y le dije, bueno, me acuerdo que platiqué mucho con él, este, me dijo, no hagas esto porque imagínate, ¿no? Que en una circunstancia pues no quedes bien o te pase algo y ni siquiera te con tu vida, sino más bien como que quedes mal, ¿no? ¿Y qué vas a hacer de las niñas? ¿Con alguien incompleta o con alguien a medias? Y fue ahí como, no sé, fue esa mano que estira y te da mucho más, ¿no? De lo material, más allá de lo que te puedan dar. Y fue ese salto a decir, no, esto que estoy pensando,
por mí y por mis hijas no está bien, ¿no? Y fue ahí cuando dije, no, ya es momento. A su vez regresó la más grande y fue cuando dije, ya, o sea, no, ella no me puede ver así. Pasé estos días como de, ay, no, muy bajoneada, incluso antes, ¿no? Ya estaba como muy bajoneada, se había juntado como esta parte de todo lo emocional. Y fue ahí cuando yo dije, ya, es momento de luchar por la que me queda, hacer las cosas bien. Y la grande regresó a mí un 8 de enero. Y justamente ahí fue cuando yo dije, ya, o sea, no puedes verme mal. Sí hay días en los que de repente sí, pues te da el bajón, ¿no? Porque incluso me va bien en el trabajo y digo, ay, ¿cómo no está ella, ¿no? La más chiquita, para que vea que todo se puede, ¿no? Que a lo mejor del hoyo en el que estás sales, siempre. A veces no, en esos momentos de la vida, cuando antes de conseguir este trabajo en el que estoy, no tenía trabajo, hacía limpieza en los departamentos donde yo vivía y agradeces mucho encontrar personas buenas que de repente te contratan y de repente te dicen, oye, te invito a una comida o te invito a comer ahorita que estás limpiando, vamos a comer todos en familia, ¿no? Y esas cosas se agradecen, ni siquiera, no sé, no hay manera de agradecer estas cosas con las personas que tienen la confianza, ¿sabes? Como de abrirte tu casa, su casa más bien, y que tú entres, ¿no? Y que pongas un poco de orden en su casa, limpieza, ¿no? Y te inviten a comer, ¿no? Que de repente conozcan un poco de tu vida. Conocí unas personas increíbles, ¿no? Que de repente me decían, no, pues sabían mi historia de vida un poco. Y sí me invitaban a comer, de repente ellos me decían, ay, nos quedó tantito guisado, súbelo para que comas con tu hija, ¿no? Y de verdad que agradeces, ay, no sé, tantas cosas y tantas personas que no son tu sangre, ¿no? Tantas personas que no son tus conocidos, que te acerquen un plato, ¿no? Que te acerquen la confianza. Incluso hubo personas que me decían, ay, no, te dejo mis llaves, ¿no? Tal día te las dejo y vas a limpiar. Entonces dices, realmente yo no era la mala, realmente yo no estaba haciendo nada malo, ¿no? Realmente yo no fui la persona que él me hizo creer, ¿no? Como un narcisista, la persona gorda. Y me acuerdo incluso cuando me separé, cuando él dijo, ¿y quién te va a querer con 2 hijas, no? ¿Quién te va a querer así de gorda? Y pues sí me pegaba. Emocionalmente creo que incluso en el autoestima, ¿no? Hoy en día, aunque no estoy tan gorda, de repente digo, ay, no, no es que esté muy gorda, ¿no? O no me veo bien. Entonces, como que son cosas que con el paso de los años se quedaron ahí, ¿no? Esos golpes, a tu autoestima, o sea, ni siquiera golpes físicos, ¿no? Sino que estás gorda, estás fea, ¿quién te va a querer, no? Vete cómo estás. Ese tipo de comentarios sí te pegan. Emocionalmente yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, yo salía con un miedo, o sea, yo salía como, híjole, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer sin trabajo? ¿O qué voy a hacer sin dinero? Porque aunque él era proveedor, era un proveedor de, bueno, te lo compro, pero si te portas bien, ¿no? Te lo compro, pero gánatelo. Porque esa era su frase, o sea, de, ¿quieres unos lentes? Gánatelos, ¿no? ¿Y cómo? Siendo una puta, siendo una buena mujer, trátame como debe ser, ¿no? Entonces, todas estas cosas que uno se las compra, ¿no? En una relación donde sí, a lo mejor debí de haber terminado esta relación desde hace mucho, pero terminas con un daño emocional, ¿no? Con una autoestima muy baja y de repente volteas a ver, porque hoy en día pues ya trabajo, puedo decirte que estoy bien, no estoy como quisiera porque voy por más, pero esta parte donde ya volteo y veo a la Miriam que era antes, hoy me veo y digo, wow, has avanzado muchísimo. Obviamente hay cosas que me siguen doliendo, porque yo sí quería una familia, yo sí quería ser parte de, ¿no? No sé, tener mis hijas, mi casa, mi esposo. Pues las familias vienen en muchas formas. Sí, hoy tengo una familia muy bonita con mi hija. Incluso su novio luego nos acompaña, ¿no? Y somos 2, pero somos suficientes, ¿no? Me platicabas que también este señor todo el tiempo, básicamente todo el tiempo te corría, ¿no? Sí, los últimos meses, sí, por ejemplo, cuando me corrió ya por último en su casa, yo me fui en marzo, el primer día de marzo, porque él cumple en marzo, los primeros días de marzo.
Y él siempre llegaba y me decía, ¿cuándo te vas? ¿Y cuándo te vas? ¿Y cuándo te vas? Y yo le decía, pues déjame buscar en dónde, ¿no? Ahí mi papá intervino mucho y me ayudó muchísimo a encontrar un lugar. Y ya el último día me dijo, no te quiero aquí para mi cumpleaños y quiero que te vayas, ¿no? Y me lo dijo un 27 de febrero, ¿no? Y fue cuando yo dije, no, ya me tengo que ir y ya me tengo que ir. Pero definitivamente puedo decirte que cuando tú estás en una relación tan fea, ¿no? Tan tóxica, pues que a lo mejor tú das mucho y apoyas a su familia, apoyas a los suyos, ¿no? Te alejas de los tuyos. Pues lo que hace un narcisista, ¿no? Al final de cuentas que gire tu mundo alrededor de ti y que nadie más esté en él, ¿no? Oye, y omitiste un detalle súper importante de cuándo fue que empezó a manipular a tus hijas y como que a, evidentemente, tejer un plan junto con su mamá de quitarte a tus hijas cuando empezaste a tener una relación nueva. Sí, yo estaba saliendo con una persona y justamente ahí como que, no sé si la más chiquita, bueno, me imagino que la más chiquita fue la que comentó que yo estaba con una pareja, ¿no? En una relación. Y de ahí como que empezaron como los más conflictos, ¿no? Como que empezaron a manipular a la más chiquita, como de, no, es que ni caso te hace o algo así, porque hay muchas, cosas en los juzgados donde pues se declara, donde yo andaba con una persona, es militar, y justamente ahí como que, no sé, lo manejan como una historia fea, no sé si a ella se la hicieron creer o a ella dentro de lo que contó, ¿no? Manipularon esta parte. Y justamente hay una declaración en los juzgados donde dice que pues yo ponía a lavar la ropa de él a mis hijas, ¿no? Son cosa que no pasaba, ¿no? Yo creo que la más grande podría, obviamente no la metería como en este argüende legal, porque al final es un argüende legal, pero es chistoso, ¿no? Que fíjate que mucho que él tenía, o bueno, lo que él tiene, es que no le gustan los chismes. No le gusta como que generar polémicas. Y en los juzgados genera una polémica que de verdad, si tú leyeras la parte de él en los juzgados, dirías, híjole, qué mujer tan malvada era, ¿no? Y por qué le permitió tanto. Pobrecito hombre, ¿cómo es posible que ella se haya ido y lo haya dejado abandonado? No, y cómo decía lo que comentabas, ¿no? De cómo decía que tú hiciste a tus hijas a un lado por un nuevo señor y platica el detalle porque, bueno, porque me platicabas que este chico tenía detalles muy lindos, incluso no solamente contigo, sino con tus hijas. Me Sí. platicas un detalle muy lindo en relación a una estrella. Sí, yo me acuerdo mucho que en una ocasión, la más chiquita, justamente él me fue a visitar, ¿no? Y pues la más chiquita se quedó como dormida. De ella y yo dormíamos juntas, él me va a visitar. Cuando se despide, voy a despedirlo y en eso escuchamos que empezó a llorar la más chiquita. Y entonces me dijo, oye, está llorando pues tu hija, ¿no? Y yo le dije, ay, sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues yo le dije, oye, ¿estás bien? Y me dice, sí, es que tengo mucho miedo, tengo miedo de que algo le pase a mi papá. Ellas como, pues al final lo veían como militar, de repente le preguntaban que si podían hacer algo pues por lo que le había pasado a su abuelo, que si podía ayudarlas, ¿no? A conseguir quiénes habían sido y los malos y todo. Y él siempre les decía que no, porque era un tema, pues un poco fuerte, ¿no? Al final de cuentas, creo que los militares como que no se pueden meter de lleno a este tipo de situaciones y les decía, no, pero pues vamos a investigar y vemos qué pasa y así, ¿no? Y entonces esa noche empezó a llorar la más chiquita y empezó a decir que tenía mucho miedo de que le pasara algo a su papá, que extrañaba mucho a su abuelo. Y entonces él pues habló con ella y le dijo que por qué, ¿no? Que se sentía. Nosotros teníamos una parte como lo que le llaman roof, y en esta parte nos subimos los tres a platicar y él le señaló como en el cielo y le dijo, escoge una estrella. Y ya le dijo, a ver cuál escoges, ¿no? Entonces ella le señaló una estrella y él le dijo, mira, cada que te sientas triste por tu abuelito o cada que, no sé, que lo quieras recordar o hablar con él, imagina que esa estrella es tu abuelo, ¿no? Y pues sube a platicar con él, imagínate que esa estrella es tu abuelo y que siempre va a estar ahí para ti.
Y pues me acuerdo que ya como que se le pasó, ¿no? Y bajó como más tranquila, ¿no? Y todo. Y al final nunca fue como mala onda con las niñas, ¿no? De repente sí, yo estaba como trabajando y me decía, oye, te voy a ir a ver al ratito, ¿qué les llevo de cenar? ¿Qué les llevo de comer? ¿No? Y les llevaba hasta de comer. Les llevaba su comida, o le marcaba a la más grande y le decía, oye, si te antoja una quesadilla o algo así. Ah, no, pues que sí, unos tacos, una quesadilla y se los llevaba. Ya, ya nos quedábamos de ver en algún punto en el metro y ya nos íbamos para allá y ya, cenábamos. Y ya una vez separada y que te quitaron a tu hija chiquita, me contabas un detalle bastante, para mi manera de ver las cosas, hasta desgarrador, la verdad. Lo del profesor de tu hija mayor, lo de la conserje del edificio. Esa vez me acuerdo que fuimos, justamente yo no tenía como mucho dinero y mi hija, la más grande, estaba en el CCH, estaba en la prepa. Y de repente me acuerdo que tenía solo 170 pesos. Ahí la pandemia como que ya había desaparecido, pero empezaban como que las clases, unas en línea, otras presenciales. Y me acuerdo que tenía 170 pesos en mi tarjeta. Cuando yo le digo a mi hija, la más grande, pues vamos, porque ella no sabía llegar como a la escuela y ahí como que todavía podía acompañarla. Y tenía 170 pesos yo. Le dije, vamos a sacarlo y con eso nos vamos, no te preocupes. Y ella sí me dijo, pues aquí te espero. Porque tu ex no te había querido dar dinero, ¿no? Sí, exacto, pero ahí haz de cuenta que yo todavía no como que, pues yo no le pedía como mucho, al final de cuentas, pues yo decía, me da 1,000 pesos, con eso, pues a ver qué hacemos, ¿no? Porque él decía que me daba 1,000 pesos semanales para desayuno, comida y cena de las dos, ¿no? Ahí yo como que recuerdo vagamente que, pues fue cuando se enteró de la demanda, ¿no? Que yo le demandé la pensión alimenticia, dejó de dar dinero y mi hija le marca, cuando yo entro al banco y me salgo, ¿no? Bueno, ya saco mis 170 pesos, que me dio mucha pena sacarlos, y salgo con mi hija y me dice, no, es que te pasas, mi papá no me quiso dar dinero y le dije, ¿por qué? Y dice, no, pues es que me dijo que te lo gastas en tus gustitos, ¿no? Porque esa era su frase. Y le dije, bueno, pero ¿por qué te dijo eso? Y recuerdo que me había dado para el pasaporte, me depositó para el pasaporte de las dos niñas, pero al final de cuentas todavía no había guardia y custodia en ese entonces, ¿no? Em, yo sentía como que no era momento de sacar el pasaporte, ¿no? Y me gasté el dinero en despensa. O sea, ni siquiera fue como, ay, me voy a comprar un perfume, ¿no? Porque ni siquiera fue tanto. Y compramos despensa, me acuerdo, y de ahí como que se molestó muchísimo. Pues yo le tuve que decir la verdad, ¿no? De lo que había pasado. Se molestó y se agarró de ahí. Yo cuando entré al banco, mi hija la más grande le marcó y le dijo que si le daba dinero, le dijo que no porque me lo gastaban como en gustitos. Le dije, a ver, vuélvele a marcar, ¿no? Y le puse el altavoz y ahí fue cuando escuché que le dijo, no, no te voy a dar dinero porque tu mamá se lo gasta y ni les da a ustedes nada, ¿no? Y yo agarré y le dije, no te preocupes, nos vamos ahorita a la escuela, llevaba unas gelatinitas como de sobrecito y una bolsa de cereal. Le dije, si te da hambre, te sales de la escuela y hoy te veo afuera, no, me mandas mensaje. Y me acuerdo que yo estaba ahí en la iglesia, porque yo luego iba a la iglesia y sí decía, o sea, a veces cuestionaba mucho, ¿no? Como, ¿por qué estoy pasando todo esto, no? A lo mejor yo fui como la mala en esta parte del cuento, debí de haber aguantado más o debí de haber estado en mi familia perfecta, ¿no? Y de repente me acuerdo que yo estaba ahí en la iglesia y yo estaba pues esperando el mensaje de mi hija, ¿no? De ya vámonos, también estaba esperando un pago de Natura y me acuerdo muy bien que recibí un mensaje de una de las personas que eran vigilantes, era una amiga de nosotros, bueno, nos hicimos su amiga y me acuerdo que me dijo en el mensaje, doña Mir, yo entiendo que ahorita está en una situación pues un poco difícil, ¿no? Pero quiero saber si le sirven 200 pesos, ¿no? Y fue ahí cuando entendí que no todas las personas que son tus conocidas o que son tus amigas de mucho tiempo o que son de tu sangre te acercan, pues aunque sea un plato, ¿no? Y obviamente le dije, no, pues obvio, me van a servir muchísimo. Todavía me acuerdo que esa vez regresamos, mi hija y yo de la escuela,
veníamos en el metro y y justamente pasamos a comprarnos unos pastes, ¿no? Uno y uno, ¿no? Porque ya teníamos un poquito de dinerito. Y fuimos a comprarnos los pastes y al día siguiente su papá le marcó y le dijo que uno de sus tíos la había visto con una de sus amigas en el metro Toreo. Y fue así cuando nos quedamos así como su amiga. Le dije, pues éramos nosotras, ¿no? Y justamente él le dijo que cómo le había ido en la escuela y todo, pero pues sí fue como de, ¿te vieron en el metro y ni siquiera fueron para saludarte o cómo? Pero sí fue como su comentario que ni nada que ver. Pero sí, de repente vienen como cosas que me recuerdo y digo, ay, no. Lo del profesor. Ah, lo del profesor fue después, fue tiempo después, que justamente yo ya empezaba a trabajar limpiando departamentos. Yo ya tenía más departamentos, ya me alcanzaba, ¿no? De repente pues para darle y decirle que se fuera a la escuela y todo. En ese entonces ella no había entrado como unas clases porque yo no tenía internet. Nos quedamos sin internet como 2 semanas, yo creo, y ella no había entrado como a esa clase. Pero en ese momento, ese día le tocaba la clase con este profesor presencial y justamente el profesor le preguntó a mi hija que por qué no había entrado a clases y ella le dijo que porque pues yo me había quedado sin internet, que no había juntado lo suficiente para el internet. Y entonces ella pues le contó todo esto al profesor en el proceso en el que estamos, y pues que no había como pensión en ese entonces. Y el profesor agarró y sacó de su cartera dinero y se lo dio. Justamente ella venía a salir, porque ella me marcó y me dijo que si yo iba por ella, y pues justo la vi así como llorando, ¿no? Y fue cuando me contó esta historia, porque pues le dije, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Me contó esta historia y fue cuando me dijo, ¿cómo es posible que mejor un profesor, ¿no? Me haya dado dinero y que al final de cuentas, ¿no? Como dice ella, a esta edad, ¿no? Muchos ocupan el dinero para irse a tomar y todo, y me dice, pero mi profesor confió en mí, sacó el dinero, me dijo, cómprate el libro, ¿no? Que llevaba en ese entonces en la materia, cómprate el libro, llenas el libro y esa va a ser tu calificación, ¿no? Y pues salió llorando. Y me dijo, ¿cómo es posible que mejor un profesor, ¿no? Que mi propio padre, ¿no? Y son cosas que al final, en mi caso, podría decirte que la más chica la manipulan, ¿no? Para hacerme quedar mal. En el caso de la grande, solita se da cuenta, ¿no? De las acciones, de cómo le contesta a él. Y yo ahí sí ya no puedo defender, ¿no? Lo indefendible, yo no puedo decir, sí le digo que suelte, como esta parte, ¿no? Que perdone, pero yo ahí sí no le puedo decir que todo lo que hace el Señor es por el bien de ella, ¿no? O todo lo que hace él es por amor. ¿Y cómo es la relación de tu hija mayor con su papá? Pues nula. O sea, ahorita, por ejemplo, él, pues le escribe, creo, ¿no? Y le escribe como, pues que la quiere ver, que le extraña. A veces pienso que ese tipo de cosas debió de habérselas dicho cuando estaba con él, cuando éramos una familia perfecta. Ahí debió de haberle dicho lo mucho que la quiere. Sé que las personas pueden arrepentirse, ¿no? Pero creo que las acciones no representan el amor que le puede decir en un mensaje, ¿no? Las acciones dicen más que un mensaje, ¿no? Y la intención de quererla ver, de quererla visitar, o la intención de repente de, oye, ¿estás bien? ¿No? Oye, porque al final si da pensión, no voy a decir que no, pero si dividimos su dinero entre los días que da 200 pesos diarios, ¿no? ¿Qué universitario sobrevive con 200 diarios? ¿No? Porque al final de cuentas no contamos las necesidades, libros, ¿no? Otras cosas que con 200 pesos no se cubren, ¿no? ¿Y cómo es la relación? Digo, yo ya sé porque ya me platicaste, pero para que se lo platiques a la audiencia, de tu hija mayor con tu hija menor. Desafortunadamente ahí se rompió, ¿no? Totalmente la relación. ¿Por qué? Porque al final el señor en vez de acercarlas, ¿no? Las alejó. ¿Por qué? Porque pues hay manipulación de parte de él hacia la más chiquita
Y aunque la más chiquita de repente escribe para ver a la más grande, pues la más grande sí es como de, pues, no. O sea, al final no sabemos quién está atrás del teléfono de ella, ¿no? Yo no sé si realmente ella es la que me escribe, porque al final me pide, por ejemplo, el pasaporte, ¿no? Y que le apoye con el pasaporte y todo, pero no sé quién está atrás de ese teléfono, no sé si realmente es ella, y yo no creo que sea ella, ¿no? Ha de ser guiada por alguien más, en este caso, pues el papá, ¿no? O contéstale así, o dile esto, coméntale aquello. Y la relación entre ellas, pues, totalmente rota, cosa que creo que él debería de entender, ¿no? Que al final entre hermanas deberían de llevarse bien. Él no debe de haber puesto esto. Si en algún momento él quería quedarse con ella, pues está bien, se habló, ¿no? Se dijo, pero él declaró otra cosa igual en los juzgados, ¿no? Decía que yo ya estaba harta de ella, cuando en realidad jamás escribí eso, ¿no? Él debió de haber sido, en este caso sí, compararme conmigo y decir, bueno, quieres ver a las niñas, y así como él decía que era obligación verlas, pues él también decir, ¿no? La obligación es que vayas a ver a tu mamá y vas a regresar pronto, nada más vas, la ves un fin de semana y te regresas, ¿no? Yo nunca me negué a que la viera. Y que él te ha pedido pensión porque miente que aún tiene cáncer, ¿no? Sí, Y pensión para él y para la viejecilla de su madre, ¿no? es que él, Así, ¿no? La viejecilla de su madre, así dice anciana, algo así. dice Ah, anciana, anciana, ah, ok. dice que quiere pensión para él y bueno, es que él menciona que él mantiene a su hija y a su anciana madre, ¿no? O sea, él lo declara ahí tal cual en los documentos. Ahí se puede leer que es su anciana madre y el enfermo y que está manteniendo a la más chiquita. Entonces él quiere como que se le dé una pensión. Y que hay hasta una foto de él y la anciana madre con una Sí, caguama, ¿no? sí, vi una foto en redes, casualmente me llegó esa foto en redes, donde él sale con su caguama y su mamá, la anciana madre, con su caguama, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor con eso se curan, no lo sé. Oye, Mir, y platícanos de la playa. Ay, tengo una anécdota muy, pues muy bonita, que justamente a la más grande le prometí, justo saliéndonos de ahí de esa casa, yo le dije que algún día la iba a llevar a la playa, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado, para ser exactos, en Semana Santa, este, nos dieron, así de repente en el trabajo dijeron, nos vemos el lunes, fue un jueves santo, igual, y nos dijeron, nos vemos el lunes. Y en ese momento dije, ya, o sea, ya me fue bien este mes, cerré muy bien las ventas, todo, me alcanzó para ir a la playa. Y fuimos a Tuxpan. En Tuxpan está como una parte donde se ve el mar y como una avenida. Entonces, justamente yo ahí en la avenida le dije a mi hija, ay, mira, ya hay un baño, ¿no? Y justamente íbamos con el novio de mi hija y justamente le dije, ahorita vengo, voy al baño, me da mucho la pipí. Me metí al baño y a lo lejos veo al novio de mi hija, así como viendo hacia abajo, porque se veía como la banqueta y la parte baja pues del mar. Y yo digo, bueno, ¿y qué está viendo, no? Le tomo foto y ya veo ahí como que la cabecita de mi hija. Y en eso me voy acercando y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué ves? Y me dice, es que ahí está su hija. Y pues volteo y pues sí, ella estaba viendo el mar. Y me dio mucha emoción ver esa parte porque fue un viaje que yo le prometí, ¿no? Y tardé 3 años en cumplírselo. O sí, 3 años, ¿no? Y verla ahí en el mar y ella como no sé si yo, a lo mejor yo interpreté ese momento como que ella estaba dando gracias, ¿no? Por lo que estaba viviendo. Y la veo así, no sé, como que en esa parte de mi vida, como que la volví a ver chiquita, ¿no? Y ver que estaba viendo el mar, fue ahí cuando dije, gracias a Dios por darme esta oportunidad, ¿no? Pues de salir de esto, avanzar, ¿no? Crecer y traerla al mar. Ahí fue cuando dije, no, sí. O sea, he estado haciendo las cosas bien, ¿no? He estado, pues sí, lo logré, ¿no? Y me faltan muchas cosas más, ¿no? Que justo era lo que yo te decía, ¿no? La herencia que yo le dejé a ella, a mi hija, no va a ser monetaria, o bueno, no lo sabemos, que era lo que tú decías. No va a ser de una casa, no va a ser de un carro, no va a ser de lujos, pero sí se lo dije, la herencia que yo te quiero dejar es momentos,
¿no? Cosas que tú vas a atesorar siempre, cosas que tú vas a recordar, ¿no? Y que justamente quiero esa parte, que las dos sepan que nada se acaba hasta que dejas de girar en este mundo, ¿sabes? La vida sigue, el mundo gira, y mientras tú estés girando en este mundo, tienes todas las posibilidades, tienes todas las oportunidades, ¿no? Tienes todas las chances, tienes todas las veces que puedas para regarla, no regarla. Pero todo es mientras gires alrededor de este mundo, porque cuando el mundo gire y tú ya no estés en él, entonces ya no tendrás chance, ya no tendrás oportunidad, ¿no? Entonces, Vamos a dejar varios mensajes de desahogo para ti y a su vez de legado para tus hijas. Empecemos por el desahogo. Tú eres mamá de 2 hijas, a una la perdiste porque te la quitaron. Esperamos que un día, de verdad, con todo mi corazón deseo que un día regrese. Y tienes una madre que prefirió darte por muerta porque no cumpliste con los estándares morales que dicta esta sociedad y prefirió pensar que su hija está muerta y tú luchas por tener a tu hija de vuelta. El mundo es muy raro a veces. sí, sí. Si de pura casualidad tu mamá te llega a ver en esta entrevista, ¿qué te gustaría decir? Híjole, eso está muy fuerte, porque tengo que darle las gracias, ¿no? De ser la mamá que hoy soy por ella, ¿no? Yo hoy puedo decirte que todo lo que ella me hizo, o que todo lo que ella hace, o todo lo que es algo que yo no quiero ser. Y gracias a ella soy una mamá para mis hijas, ¿no? O sea, yo nunca con ninguna de las dos me fui sin decir te amo. Las dos siempre les dije que las amaba. Y gracias a lo que hoy mi madre es para mí, gracias a eso yo soy una madre, no podría decir que excelente, pero sí me siento que soy una buena madre, ¿no? Que sé lo que es tener una hija y jamás en la vida, pase lo que pase, hagan lo que hagan, porque justo yo siempre he dicho, hay mamás que tienen hijos en la cárcel y sea lo que hayan hecho, les llevan de comer, ¿no? Hay mamás que pues sus hijos han muerto y darían 5 minutos, ¿no? De su vida por verlos. 5 minutos, ¿no? O sea, volver a interactuar con sus hijos. La mía, pues tal vez lo contrario, ¿no? Entonces, pero sí, creo que gracias a eso y gracias a todo lo que me ha hecho, soy la mamá que hoy soy, ¿no? Y siempre voy a estar presente para mis hijas y nunca les voy a negar la entrada, nunca las voy a negar, ¿no? Tengo 2 hijas, ¿no? Una de 19 y otra de 12. Y no, nunca las voy a negar. Nunca voy a, ni siquiera les voy a cerrar las puertas. Y yo creo que las dos saben, ¿no? Incluso a la chiquita cuando se fue con su papá, le dije que la amaba, que le esperaba, que el día que quisiera regresar las puertas estaban, híjole, para ella, ¿no? Abiertas y nunca iba a sentir un rencor hacia mis hijas. ¿Te ha hecho falta tu mamá? ¿La has extrañado? No, o sea, yo creo que los primeros meses, ¿no? Porque justamente ella se alejó de mí cuando nació la más grande. Entonces, de repente las tías del papá de mis hijas me apoyaron mucho. Yo sí, ahí sí voy a reconocer que ellas me apoyaron mucho, aunque hayan declarado en mi contra en los juzgados, repito. Este, pero ellas me apoyaron mucho, sus tías. Y sí, de repente llegaba esa parte como de, ¿por qué no es mi mamá la que está aquí, no? Pero de repente, sonará feo lo que voy a decir, pero a veces uno con su madre, siendo madre, se vuelve inútil, ¿no? Y el yo no tener a mi mamá, el apoyo de, ay, te cuido a tu hija en lo que tú te bañas, ¿no? O te cuido a tu hija en lo que, pues, no sé, comes. Esta parte me hizo ser una mamá más, pues, más rápida, ¿no? Como que no dejarla todo el tiempo con mi mamá. Y a lo mejor hay quienes pueden hacerlo, qué bueno, ¿no? Pero a mí esta parte me ayudó a madurar y a ser una mamá tiempo completo y estar al 100 para mis hijas y pues estar para ellas, ¿no? Y no estar como de, pues la tiene mi mamá.
o me la cuidó mi mamá, o cosas así, ¿no? Entonces esta parte me ayudó a ser como una mamá más presente, a aprender sola, ¿no? Y ser madre, pues sin algún consejo, ¿no? Porque por lo regular o lo más normal es que tu mamá siempre te esté aconsejando. La mía, pues no. Entonces aprendí a ser mamá sola. Mir, ya hablamos de tu mamá y ya le diste un recado a tu madre que ojalá, de verdad, ojalá llegue a sus oídos ese mensaje. Y ahora, ¿qué te parece si hacemos lo mismo, pero con el papá de tus hijas? Si de pura casualidad llega a sus oídos y ojos esta entrevista, ¿qué te gustaría decirle? Híjole, pues que al final de cuentas este daño no es para mí, ¿no? A lo mejor creo que como adultos nosotros podemos como parar lo emocional, buscando ayuda, ¿no? Sacándolo de alguna manera, ¿no? Gritando, no sé, hablando, pero nosotros como adultos lo sacamos, ¿no? Pero el daño que está haciendo a una niña en voltearle como esta parte, el daño emocional o el aconsejarla mal sobre mí, pues ya no está padre. Y no por mí, sino por ella. Entonces realmente yo sí quisiera como que esta parte la soltara, que liberáramos como nuestra relación no funcionó. Pero al final él sigue siendo papá de dos. Al final yo sigo siendo mamá de dos, ¿no? Y eso no podemos esconderlo nunca. Eh, yo en algún momento si en algún momento, ¿no? Yo pude hacerle daño o molestarlo o enojarlo tanto que me quitara a la más chiquita y ya no volverla a ver o manipularla para yo no volverla a ver y que ella sintiera ese enojo hacia mí, pues que entienda que al final él está creando un adulto con unas heridas emocionales hacia su mamá que no debería tener, ¿no? Igual está generando un adulto que al final de cuentas somos realistas y si la vida, la voluntad y Dios así lo quiere, el ser y la naturaleza del deber ser es que las hermanas se queden juntas, ¿no? Nosotros nos tendríamos que morir primero, ¿no? Y ellas se quedan solas. Y al final el haberlas separado o el haber generado como este conflicto incluso entre ellas dos, pues no está padre porque ellas se tienen la una a la otra, ¿no? Entonces que piense que al final esto que está haciendo le hace más daño a las niñas que a nosotros como adultos, porque nosotros como adultos ya estamos formados, ¿no? A lo mejor yo con mis heridas de la infancia, ¿no? De por mis papás o lo que quiera, y él también con sus heridas, ¿no? Pero dañar a las niñas emocionalmente o al final hacer esto, ya está como de ya basta, ¿no? O sea, ya déjame ver a mi hija. Si tienes un coraje, si tienes un enojo hacia mí, pues ya ahí para. Sí, o si quieres seguir como reteniendo ese enojo, pues tenlo, porque incluso pues, al final te hace daño a ti, a mí no, ¿no? Pero pues ya que libere esta parte, que las niñas pues puedan convivir, que deje de llenarle de ideas de la cabecita, o sea, es como desde los 8 años estarle llenando de cosas y llenando de cosas y al final no lo digo yo, lo dice todo lo que declaran los juzgados, al final no lo digo yo, lo dicen los escritos, ¿no? Que deje de llenarse de odio, que deje de llenarse de rencor, ¿no? No busco ni un tema legal, ni pelear, ni, o sea, no he mencionado ni siquiera ni quién es, ni dónde vive, o sea, no busco pelear, ¿no? Solamente busco que me deje ver a mi hija. Y mi hija yo sé que está bien, porque lo sé, ¿no? Si estuviera mal ya hubiéramos sabido de alguna manera, pero es eso, déjame ver a mi hija. Bueno, o sea, seguro está bien porque está alimentada, vestida y va a la escuela, pero ¿qué también puede estar una criatura que no, Inmaculada. pues claro, que no ve a su madre, ¿no? Y que está llena de odio hacia su propia madre. Ujú, y que al final ella sabe, toda su familia sabe cómo las trataba, cómo eran, tengo videos, tengo evidencia, ¿no? De cómo era yo con ellas. Y es lo que te decía yo, ellas jamás van a decir que su mamá jamás les dijo un te amo, porque siempre que pude les dije te amo. Nunca aprendí a la mala que te conté, ¿no? De decir te amo. Y justamente es eso, nunca te vayas sin decir te amo, ¿no? Y mis hijas jamás escatimé un te amo. Quienes me conocieron en su familia saben, ¿no? Cómo era. Nunca fui grosera, nunca los traté mal, ¿no? Y quien lo diga realmente es porque, pues, quiere ir en contra de lo legal, no lo sé. Pero yo es eso, yo no busco ni pelear con él,
¿no? Simplemente es déjame ver a mi hija. Si ella quiere seguir contigo, yo no tengo ningún problema, pero que acceda a verme, ¿no? Que deje de estar haciendo o generando cosas negativas de ella hacia mí, porque ella me seguía, estaba muy, muy apegada a mí, ¿no? Y pues ya, o sea, al final de cuentas, igual también en los juzgados declaró que yo le hago un daño emocional. Por Dios, yo desde los 8 años no la veo. Entonces el daño emocional que le estás haciendo más bien eres tú. O sea, yo no le estoy haciendo como daño emocional al no estar con ella, ¿no? El que hablen mal de mí, el que le digan cosas, el que le metan ideas, es hacerle el daño emocional. Entonces, pues que pare, que pare. Tu hija mayor seguramente va a ver esta entrevista porque sabe que estás aquí. ¿Qué te gustaría decirle? Híjole, no sé, es que ella sabe que en estos momentos de la vida es mi todo, ¿no? Y que al final la vida, volvemos al punto, la vida no se acaba mientras tú tengas la oportunidad de hacer todo lo que puedas, ¿no? Que no siempre, no siempre puedo darle lo que quiero, ¿no? Pero sí le doy lo que se necesita. Y pues que vamos por más viajes juntas, ¿no? Vamos por conocer más lugares juntas. Quiero una herencia de recuerdos impresionante, ¿no? Que sé que sabe que cuenta conmigo para cuando necesite lo que quiera. O sea, realmente si dentro de mis posibilidades está todo, se lo voy a dar, ¿no? Y que siempre voy a estar para ella y que la amo inmensamente. Y por último, para cerrar, si de pura casualidad tu hija chiquita te está viendo, ¿qué quieres decirle? Pues que la amo, que nunca he dejado de pensarla, que no hay día en el que cuente, pues a lo mejor algo de ella, ¿no? Extraño mucho su risa, su mirada, sus te amos, ¿no? Y que al final, igual, ¿no? Siempre voy a estar para ella y que sepa que siempre va a tener un lugar conmigo, ¿no? Que en el momento en el que quiera regresar, todo va a estar igual. Sé que pues ya muchas etapas nos saltamos, pero no sé, quisiera verla. Pero lo único que sí quiero es que siempre recuerde que la voy a amar siempre. Pase lo que pase, el amor de mamá nunca cambia. Y que ojalá algún día la vuelva a ver. Creo que es todo.